Las cantidades físicas expresan las leyes de la física. Por mencionar algunas, tenemos longitud, tiempo, fuerza, densidad, temperatura, intensidad luminosa, intensidad magnética y muchas otras, pero ¿cómo se miden cada una de estas cantidades físicas? Para entender mejor, pondré un ejemplo. Antiguamente, la yarda era determinada por el tamaño de la cintura del rey, pero si un rey era voluminoso y otro rey esbelto, ¿qué pasaba? Pues las medidas eran desiguales. Misma situación con otras unidades. Por esta razón surgió la necesidad de tratar de igualar las medidas para que fueran iguales en cualquier parte del mundo. A partir de esto se crearon patrones, luego de una serie de reuniones internacionales de la Conferencia General de Pesas y Medidas que se inició en 1889. Pondré los patrones al final del video. En las reuniones sostenidas en el periodo de 1954-1971, la Conferencia General de Pesas y Medidas estableció 7 unidades básicas que son la base del Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, donde podemos ver que según el SI, el tiempo se mide en segundos, la longitud en metros, la masa en kilogramos, la cantidad de sustancia en moles, la temperatura termodinámica en Kelvin, la corriente eléctrica en amperes y la intensidad lumínica en candelas. A menudo encontramos cantidades muy grandes o muy pequeñas en las unidades del SI. Para simplificar la notación de estas unidades, la Conferencia General de Pesas y Medidas en las reuniones sostenidas durante el periodo 1960-1975 recomendó los prefijos mostrados en la tabla. Podemos observar que 10 elevado a 18 se puede simplificar escribiendo hexa. Y a continuación, la unidad que estemos manejando. Hagamos un ejemplo. Sabemos que 1 billón de bytes se puede escribir como 10 elevado a 12 bytes, y a su vez haciendo uso del prefijo es igual a 1 terabyte o TB. También existen otros dos sistemas principales que compiten con el sistema internacional. Uno es el sistema gaussiano, que quizá no veamos en este canal, y el otro es el sistema británico, todavía en uso diario en Estados Unidos. Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy tenemos nuestro nuevo tema. En este caso vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. ¿Listo? Pues como objetivo nosotros tenemos explicar a partir de la experimentación el cambio de la posición de los objetos en función a las fuerzas equilibradas y no equilibradas que actúan sobre ellos, y establece la velocidad de un objeto como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido. A partir de esto nosotros tenemos la destreza de investigar de forma experimental y explicar la posición de un objeto respecto a una de las referencias y ejemplificar, medir el cambio de posición y el tiempo determinado. ¿Listo? Entonces, eso vamos a analizar nosotros en este tema. Ahora, se preguntarán, ¿qué es el sistema de unidades? Entonces, en este caso, nosotros tenemos unidades que son medidas consistentes, normalizadas e uniformes. Ahora, se preguntarán qué es normalizadas o qué son uniformes. En este caso, nosotros tenemos diferentes medidas. Como ustedes saben, en la longitud tenemos el metro, en la masa nosotros tenemos los kilogramos, y así varios tipos de unidades. En este caso, estas unidades funcionan aquí en Ecuador, funcionan en China, funcionan en Europa, funcionan en Sudamérica, en todos los países. ¿Por qué? Porque todos se pusieron de acuerdo y la normalizaron de esta manera. Es decir, los mismos metros de aquí de Ecuador van a funcionar en China. ¿Sí? Un metro aquí en Ecuador va a ser el mismo metro en China. Entonces, eso es normalizar. Entonces, quedaron de acuerdo todos los países que esa va a ser la unidad. Entonces, en este caso, existen diferentes tipos de sistemas de unidades. Entonces, tenemos el Sistema Internacional de Medidas, que es del SI, y de hecho es el más utilizado entre todos los países. Tenemos el Sistema Métrico Decimal, tenemos el Sistema Sexagesimal de Unidades, o el S o el CGS, el Sistema Natural, el Sistema Técnico de Unidades y el Sistema Anglosajón de Unidades. Entonces, nosotros tenemos, entre el más utilizado es el SI. Entonces, ahí tenemos unidades básicas como son el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, la candela, el Kelvin, el mol. ¿Listo? Entonces, estas son las principales unidades que nosotros vamos a obtener en este Sistema Internacional de Unidades. ¿Listo? Entonces, para esto nosotros vamos a tener también prefijos dentro del Sistema Internacional de Unidades.
como vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, estas unidades nosotros podemos irlas desglosando por el tipo. Puede ser de masa, puede ser de longitud, puede ser de superficie, puede ser de volumen, y así múltiples tipos de, en este caso, de unidades. ¿Listo? Pero hay principales unidades para cada una. En este caso, la masa le pertenece el kilogramo, el metro es la longitud, el metro cuadrado es la superficie, el metro cúbico el volumen, pero también puede ser el litro, ¿sí? Y existen otras unidades que pertenecen a estos sistemas. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos que equivalencias. Entonces, el metro cúbico nosotros podemos dividirle o hallarle como prefijos al milímetro cúbico, al centímetro cúbico, al decímetro cúbico, al decámetro cúbico, al hectómetro cúbico, al kilómetro cúbico. Entonces, miren, al metro cuadrado también podemos hacerle milímetro cuadrado, centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Y así podemos hacerlo con el kilogramo y con el metro. Entonces, nosotros vamos a podernos ir moviendo entre prefijos a través de ¿qué? De equivalencias. Entonces, nosotros vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. ¿Listo? En esta diapositiva nosotros podemos ver las equivalencias de ¿qué? De la longitud, del volumen, de la masa y del tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio el cual nos explique cómo poder pasarnos entre los diferentes tipos de equivalencias. Entonces, como vemos, miren, en un kilómetro nosotros vamos a tener 1000 metros. En un hectómetro vamos a tener 100 metros. En un decámetro vamos a tener 10 metros. En una milla vamos a tener 1609 kilómetros. En una yarda vamos a tener 9.44 centímetros y así. Entonces, estas unidades nosotros necesitamos recordarlas de memoria, necesariamente, no hay otra manera. Entonces, con estas unidades recordadas de memoria se nos va a hacer mucho más fácil la transformación entre los diferentes tipos de unidades, ¿sí? Pues vamos a ver un ejercicio súper rápido y súper sencillo. Entonces, miren, el ejercicio dice, convertir de 573 miligramos a kilogramos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro dato? El dato que nos entrega el ejercicio es 573 miligramos. Entonces, lo que busca es pasar de miligramos a kilogramos. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir viendo nosotros las equivalencias y vamos a ir analizando cada una. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una línea, la cual nos va a asemejar a una fracción. ¿Listo? Entonces, en el numerador nosotros vamos a tener la unidad a la que queremos llegar. Y en el denominador vamos a tener la equivalencia de la unidad de la cual nosotros tenemos. Entonces, en este caso, miren, nosotros tenemos miligramos. Entonces, miren, 1 gramo en el numerador equivale a ¿cuánto? A 1000 miligramos. ¿De dónde sacamos eso? De nuestra tabla anterior. ¿Listo? De la tabla que tenemos las equivalencias. Entonces, ahí podemos ver. 1 gramo equivale a 1000 miligramos, como pueden ver ahí. ¿Listo? Entonces, con esa transformación nosotros siempre colocamos a la unidad que tenemos en el denominador. ¿Con el motivo de qué? De que se eliminen las dos unidades. Entonces, en este caso, el miligramo con el miligramo se elimina y me queda solo el gramo. ¿Listo? Ahora, ya estamos en gramos. Necesitamos pasarnos ¿a qué? A kilogramos. Entonces, nuevamente nos dirigimos a la tabla anterior y buscamos la equivalencia, en este caso, de kilogramos a gramos. Entonces, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Listo? Entonces, exactamente de la misma manera, colocamos en el numerador la unidad a la cual queremos llegar y en el denominador colocamos la unidad que nosotros ya nos manejamos. Entonces, 1 kilogramo en el numerador equivale a 1000 gramos en el denominador. Se eliminan los gramos y solo nos queda kilogramos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hallar? Multiplicamos todos los denominadores y ¿cuánto nos queda? 573 por 1 y por 1, 573. Multiplicamos todos los denominadores.
1000 por 1000 me quedaría 1.000.000. Ahora, dividimos el 573 para el 1.000.000 y nos queda que es 0.000573 kilogramos. Y así obtenemos el ejercicio que quisimos trabajar. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Entonces, la idea sería seguir practicando con mucho más ejercicios a través de la transformación. ¿Listo? Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a repasar. El SI son unidades básicas usadas para realizar mediciones precisas de modo que puedan ser verificadas y comunicadas de un laboratorio a otro, y podemos apoyarnos en el uso de prefijos para simplificar nuestros resultados. Es importante aprender el SI porque es con el que trabajaremos en física, pues de este sistema se derivan un montón de unidades más.